Bienvenido a su programa favorito, La Hora de Consuelo. Gracias por la sintonía y buen provecho a las familias que están sentados almorzando a esta hora. Hoy tenemos un invitado especial, vamos a trabajar el tema del tránsito, pero antes de nosotros entrar en el tema con nuestro invitado, que es el ingeniero Onésimo González, vamos a hablar de algunos temas que están pendientes y nosotros quisiésemos tratarlo en esta ocasión. Esta es la resolución que prohíbe, hablando de tránsito, que prohíbe el tránsito pesado por el malecón. Esta resolución es del 19 de diciembre del 2002. Y yo quiero llamar la atención a las autoridades y a los empresarios también que usan esa vía, porque los funcionarios todavía no han querido entender que el marco jurídico de este país cambió y que vivimos en un marco jurídico diferente a lo que se vivía antes y que cualquier persona que se sienta afectada, la Constitución y el nuevo marco jurídico le permite querellarse en su patrimonio personal de cada funcionario que uno sienta que haya sido agraviado por ese funcionario por una decisión que no dejó de tomar. Entonces, quiero llamar a la atención, porque ya ahí hay una prohibición de vehículos pesados en el malecón. Sin embargo, los vehículos siguen transitando. Si ahí se produce un accidente y lamentablemente fallece una persona, esos familiares pueden querellarse penal y económicamente en contra de los funcionarios que no aplicaron la ley, porque ese vehículo no debió de estar transitando en ese espacio. Pero también las compañías que están violando esa disposición también van a pagar la consecuencia de estar invadiendo un espacio que ya la ley no le permite, al menos que no tenga una carta de ruta establecida. Es decir, que solamente estoy tomando estos minutos para llamar la atención tanto a las autoridades que tienen que ver con la aplicación de esta ley, como las propias compañías que utilizan esas vías públicas para transitar sus mercancías en los camiones, que está prohibida la entrada en ese espacio. Quería hacerle este comentario y también queremos comentar algo que nosotros no habíamos comentado en este programa, y fue la sentencia en contra del ayuntamiento. Y la verdad que uno viendo la sentencia a veces se pregunta cómo es que la justicia está funcionando en este país. Y así lo vemos todos los días, como delincuentes que tienen 5, 6, 10, 15 fichas salen tan fácilmente. Y nos preguntamos, pero ¿cuál es el avance que hemos tenido en materia de justicia cuando suceden cosas de un poder del Estado, condenar a otro poder del Estado a una sentencia que prácticamente le quita a la ciudad un dinero que no tiene? La verdad que no entiendo cómo llegamos a estos niveles de condenar la ciudad al pago de un dinero que sencillamente no lo tiene, y corriendo el riesgo de que si no lo paga, entonces la multa sería 4, 5, 6 veces más que lo que se está planteando. Entonces, yo pienso que la justicia tiene que ser un poquito más cuidadosa cuando maneja estos expedientes de demandas de dinero, de recursos, de instituciones del Estado. Lamentablemente, hubo falta en el cuidado de parte de la administración y pasos que se debieron de haber dado para salvar esta situación, quizás no se dieron a tiempo, pero eso no justifica que la justicia haya condenado el ayuntamiento en la magnitud y la proporción que lo hizo. Yo pienso que los inversionistas trajeron peso y se van a llevar muchos dólares fuera. También queremos comentar algo que nosotros le hemos estado exigiendo a la administración, y es la aplicación, porque los otros días escuchábamos
tanto al jefe de la policía, no, era el jefe de la Dirección de Control de Drogas, de los negocios que están alrededor de las universidades y los negocios informales, y resulta que nosotros pasamos una ordenanza precisamente regulando todo ese tipo de actividad y todavía el ayuntamiento, la administración, no está aplicando esa ordenanza de los espacios públicos que regula ese negocio informal. Y por esta vía le queremos pedir a la administración que ponga en ejecución esa ordenanza que nosotros resolutamos hace un tiempo ya. Yo pienso también que tenemos que controlar un poco el uso de suelo. Pienso que aquí se está dando mucho uso de suelo alegremente. Hay muchos negocios que no deben de estar donde están. Hay otros que no cumplen con las reglamentaciones y se le da el cambio de uso de suelo. A veces, lamentablemente, las debilidades institucionales que tenemos de inspectores que se dejan sobornar, a veces los propios ciudadanos que van a montar esos negocios le hablan mentira al ayuntamiento. Pero todo este tipo de cosas el ayuntamiento tiene que abrir bien los ojos, porque no podemos seguir en este desorden que tenemos en la capital en torno a los usos de suelo, que donde quiera le montan a uno una banca de pelota, una banca de lotería o un restaurante que no debe de ser y que no cumple ni siquiera con las reglamentaciones para que se le otorgue ese uso de suelo. Entonces queríamos también llamar a planeamiento urbano para que tomemos un poco carta en ese asunto. Otra cosa que nos preocupa y que ya nosotros estamos sometiendo una resolución a la sala capitular, porque estamos preocupados, no solamente porque eso afecta a la visual, y es que si uno hace un recorrido por la capital, por los barrios residenciales, usted ve en muchos edificios, en casas residenciales costosísimas, pero usted ve que afuera tienen 4 latas de pintura llenas de cemento, poniendo obstáculos para que la gente no se estacione. Y el único que tiene facultad para prohibir el estacionamiento en una área específica es el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ningún ciudadano puede tomarse por sí solo, ponerle una franja de pilotillos de cemento y prohibir que se estacione un vehículo ahí, porque eso es ilegal. Eso no es facultad de ninguna junta de vecinos, ni ningún condominio. Eso es una facultad del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces usted ve a veces una casa bien lujosa y afuera, entonces, todas esas latas de pintura llenas de cemento, que entonces afea el entorno y la visual. Entonces yo pienso que el ayuntamiento, a través de espacios públicos, también tiene que tomar carta en este asunto para poder viabilizar, porque a veces, en vez de ayudar, esos componentes lo que hacen entonces es dificultar el tránsito por esa vía. Y yo he visto condominios que se han cogido la calle entera, ¿no? Yo le voy a poner una experiencia. Los otros días yo estuve fui a visitar un amigo y me estacioné en la vía pública y vino un sereno y me dijo que ahí no se podía estacionar. Y cuando yo le pregunto que dónde está la señal de que no se puede estacionar, él dice, no, la Junta de Vecinos tomó una decisión que por aquí nadie se puede estacionar. Y yo, bueno, pero yo no sabía que la Junta de Vecinos tenían facultad para eso. Entonces, todo este tipo de cosas están pasando y eso es fruto de, lamentablemente, el desorden que vivimos en nuestro país y que nosotros quisiésemos que algún día eso cambie. Hoy vamos a hablar de tránsito precisamente, un tema que a mí personalmente me apasiona y que yo quisiera que algunos de los temas que vamos a tocar hoy, poder estar vivo para poder ver que realmente se resuelva el problema de tránsito, porque es un problema que a mí particularmente me preocupa. Con nosotros
el invitado especial que tenemos hoy, el ingeniero Néximo González. Néximo, Muchas gracias. un hombre que sí sabe de tránsito, que ha trabajado el tema y que ha planteado una serie de proyectos que ojalá algún gobierno algún día le haga caso a Onésimo González y terminemos con este caos que tenemos en el tránsito del distrito, no solamente el distrito, en todas las grandes ciudades del país, pero fundamentalmente a mí me duele el Distrito Nacional, que es donde vivo. Onésimo, ¿cómo va el proyecto de ley que está en el Congreso que pretende regular o establecer el marco jurídico en el transporte? Mira, fuera de cámara yo te comentaba que hay leyes que tocan transversalmente a muchos sectores. Por eso esta ley que se concibió en el 2005 tiene 3 años navegando en comisiones dentro de la Cámara de Diputados y hace 10 días me llamó nuestro amigo el ingeniero Ricardo Contreras y me informaba que finalmente la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, en la cual nosotros trabajamos en el mejoramiento de este anteproyecto de ley, ya había revisado, consensuado este importante proyecto. Cuando tú hablas de las atribuciones, yo siempre he planteado en diferentes medios de comunicación que la falta de un proyecto de ley de tránsito, transporte terrestre, movilidad y seguridad vial en la República Dominicana ha contaminado el comportamiento de los ciudadanos que residimos en este país. Yo reitero un principio de un experto que decía, y como tú estás en el ayuntamiento, decía que el nivel de civilidad de una ciudad, cuando tú la visitabas, tú la medías por 2 factores fundamentales, a propósito de que tú eres regidor del ayuntamiento del Distrito Nacional. Las condiciones de su cementerio y las condiciones del tránsito y el transporte. No, pues si son por esas 2 condiciones, nosotros estamos muy mal. Estamos graves de muerte. Estamos graves. ¿Cuál es la importancia de este marco de ley que descansa en la Cámara de Diputados? Yo considero que para la aprobación de esta ley necesariamente tiene que haber una voluntad política porque es una transformación. Tendremos 2 repúblicas dominicanas antes de aprobar este anteproyecto de ley y después de salir este anteproyecto de ley. ¿Por qué? Porque esta ley tiene que ver con la seguridad ciudadana, tiene que ver con la reorganización del tránsito, pero sobre todo, particularmente aquí en el Gran Santo Domingo, tiene que ver con la movilidad de la persona, esas 3 millones de personas que se movilizan diariamente. Eso, cuando tú tienes una intersección en la ciudad de Santo Domingo, atravesar la norte, sur, este, oeste, a ti te cuesta 1 hora, 2 horas, pero lo más grave de esto es que las mediciones que hemos hecho en este Gran Santo Domingo, en sus 250 intersecciones, el consumo horario de combustible son 110 galones por hora. Tú dices, eso no es nada en 250 intersecciones. Cuando tú la sumas al año, resulta que nosotros estamos quemando en exceso 470 millones de galones de combustible. Tú lo puedes poner a un promedio de 220 pesos. ¿Y tú sabes qué significa eso? Que nosotros estamos quemando, este país está quemando innecesariamente, solamente en el Gran Santo Domingo, 2.400 millones de dólares. Eso es criminal. Mucho dinero, pero yo pienso que con menos de eso se resuelve el problema. Pero con mucho menos. Entonces, yo te digo, siempre he planteado que la solución del tránsito y el transporte es un problema de voluntad política. Que se ha resuelto en América Latina, es decir, hablamos de Ecuador, hablamos de Argentina, hablamos de Colombia, hablamos de cualquier ciudad, Panamá,
que empezó último la solución de su problema de transporte, es de las últimas ciudades que está en ese proceso. Pero, ¿qué nos diferencia a nosotros, por ejemplo, de cualquier ciudad norteamericana? El dominicano cuando llega a Estados Unidos es otro ciudadano. No, yo he dicho que el dominicano cuando se monta un avión hace un curso intensivo de cómo respetar todas las leyes municipales, todo tipo de ley. Inmediatamente si se te desmonta llevas de tu un semáforo avión. en rojo en Estados Unidos, tú vas para la cárcel. Pero tú sabes porque tú eres un criminal en la potencia. represión, que aquí lamentablemente no existe un aparato represivo que realmente haga cumplir las leyes. Tú dijiste ahorita que se puede hacer todo lo que la ley es mandatorio, tú puedes hacer todo lo que la ley no te prohíbe. Entonces, ese marco legal que reposa en el Congreso, primero, centraliza en una sola institución, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, a ese reguero de instituciones que sin presupuesto tratan o se manifiestan. Eso es pago de nómina, eso no, sí. Ahí no se hace nada. Pero además no tienen los instrumentos legales para ordenar esta ciudad. La segunda parte, yo traje una fotografía que la vamos a presentar de un vehículo diésel convertido a gas natural, y te lo voy a presentar directamente, ya que hago la mención. Fíjate, este es un Mitsubishi Fuso transformado en un taller de aquí de la República Dominicana. Lo que usted ve aquí, eso es el carbono, y esa parte transparente que no sé si se puede visualizar en el televisor, eso es agua. Es decir, cuando este motor diésel se transformó a gas natural, lo primero que vomitó el motor es esto. ¿Tú sabes dónde está alojado ese monóxido de carbono? En la ciudad de Santo Domingo, en nuestros pulmones. Claro. Por eso tú vas a un centro médico y te encuentras especialistas broncopulmonares de las vías respiratorias, de niños sobre todo, tú no lo puedes controlar dentro de la casa, pero eso es lo que nosotros respiramos. Por eso tenemos tanto cáncer, por eso tenemos tantas enfermedades. Eso se logra a través de la ley. La ley te plantea un marco jurídico y un sistema que te permite grabar las infracciones de tránsito a través de cámaras inteligentes. ¿Qué significa eso? Bueno, que en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, cualquier ciudad de Brasil, por mencionarte, si tú quieres a las 12 de la noche o a la 1 y violar un semáforo en rojo, o irte a exceso de velocidad, tú lo puedes hacer, pero te llega inmediatamente una foto con la hora, el vehículo, todo te llega a tu casa con una penalidad muy fuerte. Eso no lo permite la ley 241. Nosotros tenemos una ley con 40 años de obsolescencia. Sí, ya eso no. Entonces, por eso estamos en las estadísticas mundiales que dicen que somos el segundo. No, eso es falso. Nosotros somos el primero. El primero que según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, es Niue, una isla de la costa del Pacífico. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene ese islote? Son 260 kilómetros cuadrados, tiene 4.760 habitantes. Entonces tú no puedes, nosotros somos los líderes mundiales con 4.170 muertes por accidentes de tránsito al año. ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada. ¿Qué nos falta? Ese marco institucional, esa ley integral que en el mundo solamente hay 35 países que la tienen, y donde quiera que tienen un marco integral en materia de movilidad, en materia de transporte, en materia de tránsito y en materia de seguridad vial, no están dentro de esas fatales estadísticas. El segundo país, yo digo, el primero somos nosotros. El segundo país es Tailandia. Sin embargo, Tailandia, que tú puedes visitar Bangkok, por ejemplo, se parece mucho a Santo Domingo en materia de motoconcho, en materia de anarquía, pero es más organizado que nosotros, en materia de elevados. Tú sientes el marco de autoridad, pero están tomando medidas para resolver ese nivel de desorden. O Accra, en Ghana, la capital de Ghana, que tiene más o menos los 3.100.000 habitantes, igual que nosotros, donde tú encuentras carros de concho, en fin, ese nivel de desorden, están llegando a esa parte.
En Santo Domingo, esos 3 millones de personas te generan 60 millones de pesos diarios, 14.400 millones de pesos al año. Lo que ha hecho América Latina realmente ha sido bancarizar ese manejo de efectivo, pero nosotros aquí tenemos un costo social que está enmarcado dentro de la ley. Se necesitan 5 centavos de dólar por galón de combustible para tú resolver no solamente Santo Domingo, sino todas las ciudades del país, porque si tú te vas a San Cristóbal, eso es una anarquía total. Si te vas a Higüey, y eso nos suma ese nivel de caos, ese nivel de muertes en accidentes de tránsito. Estados Unidos, en el galón de la gasolina, cuando tú echas un galón de gasolina, tú pagas para tener ese sistema que nosotros admiramos en cualquier ciudad norteamericana, tú pagas 4.5 centavos de dólar por cada galón, y eso le transfiere 10.000 millones de dólares en Estados Unidos para tener ese sistema de movilidad. Esas son las diferencias que nosotros tenemos. Entonces, tú me dices ahora, bueno, hemos pasado dos años ya. Yo lo que pienso, Onésimo, que si no hay una voluntad política para resolver este problema, no lo vamos a resolver. Pero vamos a retomar el tema, porque vamos a hacer una pausa y entonces retornamos con Onésimo González para seguir hablando del tema del tránsito. No nos cambie. Leche Rica, Plaza Lama, la supertienda, VIP de Óptica Oviedo, Seguro Pepín, la clase de matemática, Quipe Tía Abadía, Bicochito Esponjoso. Gracias a los empresarios que creen en este programa y que nos apoyan y apoyan a Doña Consuelo en los diferentes programas que tienen. Gracias a los empresarios. Onésimo, ya para concluir, nosotros quisiésemos que tú nos expliques cómo es que vamos a resolver, inmediatamente tengamos el marco jurídico, cómo vamos a resolver el problema del transporte público, que yo creo que eso es lo que más le preocupa al ciudadano común, es el transporte público, el que tiene que utilizar ese transporte diario, pero no solamente ese, sino nosotros los que no utilizamos el transporte público, pero caminamos en las vías públicas, y ese transporte público nos hace muy difícil el diario vivir en la capital de la República. El efecto económico es igual, tanto para el usuario como el sector clase media, que se ve en la obligación de comprar un vehículo adicional para mandar a sus hijos cuando van a la universidad o a su trabajo por un tema de seguridad. Es decir, nosotros decimos que el 40% de los ingresos del salario mínimo de un obrero se va en transporte público. Sí. Pero para la clase media es hasta un 50% de sus ingresos que tiene que invertir por ese sistema tan deficiente. Te voy a hablar a nivel de América Latina, cómo se ha resuelto el desorden que había en Bogotá con la guerra del centavo. Hoy exhiben su Transmillennium o Curitiba o Guatemala o Ecuador o Argentina, y México ni decirte, en la ciudad mexicana. Es imposible, después que tú tienes un marco legal, tú tienes que tener 3 actores: los transportistas, el gobierno y los usuarios. Esa conjunción es lo que permite transferir un sistema de transporte eficiente. Es imposible que nosotros, el 90% de la población que usa el transporte público, se desplace en un sistema obsoleto de carro público con más de 25 años, o el sistema de motoconcho. Ya tenemos el 7% de la población dominicana tiene alguna discapacidad debido a los accidentes de tránsito. Ya tuviste las 4.170 personas que fallecen cada año. Entonces, vámonos al Gran Santo Domingo. Se necesitan 3.000 autobuses para sustituir una flota obsoleta de unos 21.000 unidades.
la compra, sacar esas unidades, eso está contemplado en la ley, es decir, y hay un ingreso de 50 centavos que todavía debe haber acumulado algunos 2.000 millones de pesos. Es decir, tú tienes que sacar esa chatarra obligatoriamente, porque eso te provoca congestión, te provoca pérdida de tiempo, consumo de combustible. Yo la verdad que no entiendo cómo esa chatarra consiguen las revistas, pero la consiguen. Están exoneradas y son de los malos ejemplos que tú tienes, pero eso es una fuerza laboral. A propósito del Día Internacional del Trabajo, felicitar a los trabajadores. Sí, y ellos no son culpables de ese sistema, pero el sistema, la ley sí lo protege en un proceso de transformación para hacer rentable ese sistema, porque ese chofer que está ahora mismo en el volante, dando ese servicio, no tiene seguridad social. Se muere y su familia queda en la intemperie, no hay sistema de salud, no hay nada, está total, ese es un proceso de transformación para tener un sistema de rutas troncales, como es el caso del metro, o sería el caso de un sistema de plataforma inclusiva tipo Transmilenio, que son los famosos BRT, grandes autobuses alimentados con autobuses de menor escala. ¿Qué se ha hecho positivo? Bueno, la extensión de la línea del metro al corazón económico del Santo Domingo Este, esos 3.5 kilómetros que te dejaban la gente ahí en la cabeza del puente, ese es un proyecto positivo. Los proyectos de circunvalación, sí, esas vías te sacan el tráfico pesado, que no tienen como destino final el centro de las ciudades. ¿Qué hemos hecho en materia de reducir los niveles de accidentes? Sin ese marco legal es imposible, tiene que entrar por el bolsillo. El dominicano se frena en Estados Unidos porque sabe que una violación de tránsito le cuesta 100 o 200 dólares o puede ir a la cárcel en cualquier infracción. Aquí la gente irrespeta los semáforos, irrespeta tomado, el uso del celular, en fin, esta es una total anarquía. El otro marco legal que se necesita después que avancemos tiene que ver necesariamente con el fondo vial para el mantenimiento de nuestra carretera. Eso es la mejor fuente para tú generar unos 60,000 empleos, porque cuando tú tienes una carretera en mal estado, afecta la economía, la producción, la industria y afecta la generación de empleo. Debo decirte que nosotros perdemos, por las condiciones de nuestras carreteras y caminos vecinales, unos 350 millones de dólares anuales. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos 230 millones de dólares para dar un efectivo sistema de mantenimiento, pero no podemos buscar el dinero directamente a los peajes, que era una medida que se anunció y gracias a Dios se echó para atrás. En todos los países, incluyendo Haití, que tienen fondo vial, tú haces una combinación de peaje y combustible para tú tener los recursos suficientes para que las personas puedan movilizarse en todo el país por carretera bien conservada. Eso dicen la gente del Banco Mundial, BID o la CAF, que la herramienta más efectiva para combatir la pobreza realmente es un sistema eficiente de tránsito y transporte y accesibilidad. Cuando tú tienes un barrio sin accesibilidad, tú tienes delincuencia, tú tienes pobreza, tú tienes anarquía, tú tienes contaminación. Cuando tú haces Asina, por ejemplo, esos barrios que están asentados en la orilla del río Sama, tú ves la gente haciendo nada en la mañana. ¿Por qué? Porque salir de ahí le cuesta 200, 300, 500 pesos. Entonces, cuando tú le das un empleo de 10,000 pesos en el centro de la ciudad, definitivamente dice, no, yo no puedo porque se me va todo en transporte. Bueno, Onésimo, ya nos están haciendo señas de que el tiempo se nos agotó. Quiero aprovechar el programa en nombre de doña Consuelo, felicitar a todos los obreros, todos los trabajadores del país y invitarles a que mañana nueva vez esté con nosotros en la hora de Consuelo. Gracias por estar con nosotros.